época de la prosperidad falaz. Primero hay que recordar algunos elementos en particular. Primero, recuerden que la prosperidad hace referencia a la bonanza económica que se va a terminar teniendo producto de la venta del guano. Y lo falaz hace referencia a lo engañoso que eso terminó siendo. ¿Por qué les decía la vez pasada? Porque hay unas características muy particulares. Uno, la prosperidad es falsa porque solamente dura lo que duran los altos precios del fertilizante guano en el mercado extranjero. Cuando el precio del guano baja, nuestra economía también termina decayendo. ¿Cuándo baja el precio del guano? Bueno, hubieron momentos en particular. Recuerda que el precio del guano era muy alto porque el guano era el único fertilizante natural que se terminó teniendo durante estas casi dos primeras décadas del 45 hasta el 56 aproximadamente. Pero con la guerra con España, que ya hablaremos luego, ¿qué es lo que sucede? La cantidad de guano exportable del Perú baja por el conflicto y porque España tenía el control de las Islas Chincha, pero recuerden que ante ello, ante la elevación del precio del guano por la escasez, aparece un producto que podía ser, digamos, de características semejantes, aunque no iguales, pero terminaba siendo útil, que era el salitre. Y ante la competencia, el precio del guano terminó cayendo y nuestra economía tan dependiente del guano, demostré la pasó una estadística que casi el 80% de los ingresos del Estado terminaban proviniendo de él, nuestra economía entra en crisis. Lo que también hay que tomar en consideración es que la prosperidad es falaz porque no termina beneficiando a todos. Te decía la vez pasada que los ricos se hacen muy ricos y los pobres se empobrecen más, porque el nivel salarial de la gente seguía siendo el mismo nominalmente, pero las compras, ¿ya? El salario real de la población terminaba siendo bajo. Y eso terminó generando de que, por lo tanto, los sectores populares no se vean tan beneficiados por esa situación en particular. Eh, lo otro, y es precisamente lo que siempre se menciona, es que no terminamos teniendo una clase dirigente capaz de terminar convirtiendo los ingresos del guano en un desarrollo económico sostenible, que pudo haber sido el proceso de la industrialización. Esos siempre fueron digamos, las tareas pendientes que se tuvieron con el guano, lo que no se pudo hacer, lo que se pudo haber hecho mejor. Ahora, ¿qué fue lo positivo del guano? Lo positivo del guano es que el Estado se hizo más grande. Le decía la vez pasada que Ramón Castilla, que es el hombre más importante de la época de la prosperidad falaz, va a terminar mencionando que el Perú era un país grande, geográficamente hablando, pero con un Estado pequeño, un Estado o un gobierno presente en la capital y en las ciudades más importantes del país, pero no en las provincias, pero no en la zona rural. ¿Cómo hacer que la primera pregunta es, profe, si el Estado no estaba ahí, ¿quién estaba ahí? ¿Quién tenía el control de la zona? ¿Quién dirigía este espacio? Y la respuesta era los poderes fácticos, creo que le mencioné la vez pasada en la diapositiva. Era eso, los poderes reales. ¿Ya? Y el poder real, ¿quién era? El cacique, que legalmente no existe, pero que realmente sigue teniendo poder sobre la población indígena. ¿Quién? El hacendado, el gamonal, el dueño de tierras, era precisamente el dueño del territorio. O por otro lado, los bandoleros, gente armada que terminaba manejando su territorio a través de la violencia particular que terminaba manejando. Entonces, eso es algo que sigue existiendo. ¿Ya? Los narcotraficantes en la zona del Guayar, etcétera, son el poder real, son el Estado real en ese espacio. ¿Qué hizo el Estado? ¿Por qué el Estado no chocaba con ellos antes? Porque no había plata. Y necesitaba la plata que ellos terminaban generando, por ejemplo, a través del cobro de impuestos. Pero como ahora se tiene tanta plata por el guano y no dependo del dinero que tú me ofreces, por lo tanto, me pongo sobre ti. Una movida política, el crear muchos municipios para que el gobierno tenga mayor presencia en las provincias. Pero si vienes a la parte positiva, la parte negativa está en lo siguiente, ¿ya? En que no fue un proceso democrático, fue un proceso político. Ramón Castilla reparte los cargos del gobierno, los municipios, entre aliados y enemigos. Y esa es parte de una política que se le conoce con el nombre de la Pax Castillista, ¿ya? Este es un cuadro si no me falla la memoria, que se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, ya el que está en la zona de Pueblo Libre, pero está cerrado por el momento, y hace referencia a la imagen del poderoso Castilla. Castilla es un buen o mal presidente, eso nunca te van a preguntar en el examen de admisión, pero es un caso muy excepcional. Es un personaje, es el personaje que mayor cantidad de años ha gobernado el Perú. Gobernó en esta primera etapa durante 6 años, ya en realidad en 5. Y en la segunda etapa terminó gobernando durante 8. 8 reales, 6, ya 6 en la práctica. En realidad terminó gobernando 14 años el Perú, en 2 periodos presidenciales. Pero en estos 2 periodos presidenciales, no solamente él era el que gobernaba. Cuando no fue presidente, él dejó, después de su primer gobierno,
a su aliado Echenique. Y cuando Echenique, ya lo veremos más adelante para quien no lo recuerde, terminó cometiendo una serie de errores, pues él mismo saca a Echenique en la Revolución Liberal y luego de su segundo periodo presidencial se convierte en presidente del Congreso. Entonces, Castilla es el hombre sin duda más poderoso y más influyente de la época, ya en el ámbito político del Perú, en esta segunda etapa del siglo XIX. ¿Cómo llega, ya, cómo llega Castilla al gobierno? Ahí le estoy poniendo. Llega a través de un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado se le conoce con el nombre de la Revolución Constitucionalista, ¿ya? ¿Qué pasó? Recuerden que en la época de la anarquía militar del 41 al 45 había generado toda una serie de conflictos. Y les decía la vez pasada que Vivanco, ¿ya? Ignacio Vivanco, fue el personaje que mayor estabilidad política le dio ese periodo de caos. ¿Por qué la estabilidad? Porque durante un año, del 43 al 44, él terminó teniendo el control del gobierno. Terminó siendo una dictadura de carácter muy conservadora, que terminaba teniendo a otros caudillos que también querían llegar al poder como opositores. Sin duda, ya el que más peso terminó teniendo fue Ramón Castilla. Ramón Castilla con Domingo Nieto terminaron haciendo un golpe de Estado, al que se le conoce como la Revolución Constitucionalista, y tras ello va a terminar derrotando a Vivanco, y en lugar, y le decía esto les pasaba, en lugar de automáticamente asumir la presidencia de la República, decidió hábilmente darle el poder al Congreso, restituir un Congreso representativo del pueblo, que ese Congreso termine evaluando la restitución de la Constitución y además de eso un proceso electoral limpio, ¿ya? Para que Castilla termine siendo elegido presidente de la República. Castilla va a ganar sí o sí, porque la mayoría de los congresistas eran partidarios de Castilla, porque Castilla tenía una gran aprobación popular. Entonces, lo que él quiso hacer es terminar dejando un legado en la que no quedaba como un tirano que llegaba por golpe de Estado o un dictador, un caudillo más, sino un personaje electo. Él puso orden y fue electo. Ahora, él sabe que ha acabado con el gobierno de Vivanco, pero durante todo ese periodo han habido muchos caudillos enfrentándose. ¿Por qué no enfrentarlo a él? Y Castilla se dio cuenta que en la primera etapa del caudillismo militar, lo que en realidad terminaba sucediendo, y les había comentado, era una pelea entre dos bandos, liberales y conservadores. Cuando los conservadores tenían el poder, los liberales eran desplazados de los cargos y del patrimonialismo, es decir, de saquear al Estado. ¿Ya? Todo se lo robaban los conservadores. Cuando los liberales llegaban al gobierno en venganza, sacaban a los conservadores y todos los cargos y los recursos los manejaban ellos. Conclusión, ya conclusión, si esto siempre va a suceder, estos grupos siempre se van a terminar enfrentando. ¿Qué hizo Castilla? Castilla, siendo en esencia conservador, lo que hizo fue repartir cargos de gobierno, los múltiples municipios que va a terminar creando en la época, entre sus aliados conservadores y para que no molesten también a sus opositores liberales. Repartió el poder, ¿ya? Pero además de eso, no solamente va a repartir cargos, sino que también va a repartir el dinero proveniente del guano. De tal manera que los conservadores decían, Castilla es un buen líder, porque está repartiendo, no se lo lleva solo. Y los liberales van a decir, Castilla es un buen líder, él reparte entre ambos grupos, todos tenemos cargos, todos tenemos dinero, ¿y para qué lo vamos a sacar? Eso es lo que hace ya que la doctora McKeown termine planteando que Ramón Castilla terminó dando un estado de paz y tranquilidad, de Pax Andina o Pax Castillista. ¿Ya? La Pax Andina o Pax Castillista es, como le estoy poniendo por acá, la compra de la estabilidad política por parte de Ramón Castilla durante este periodo, repartiendo dinero y cargos. ¿Cómo el dinero? Para eso está la denominada Ley de la Consolidación de la Deuda Interna, que tenemos que pasar a ver en este momento. A ver, la primera pregunta es, para repartir dinero, lo primero que tienes que hacer es tener dinero. ¿Ya? Tener dinero. ¿El Perú tenía plata? Por supuesto. ¿De dónde? De la venta del guano. ¿Cómo se vendía? La vez pasada te lo estaba mencionando. La venta del guano tiene 4 fases. Arrendamiento de islas, venta directa, consignaciones y monopolio. A ver, durante este primer gobierno de Castilla hay 2, ¿ya? Está el proceso de la venta directa, ¿ya? Que iba desde el 41 hasta el 49, y en el año 49 lo cambia. Te decía la vez pasada que la venta directa no era más que un sistema de consignaciones, ¿ya? Pero las consignaciones solamente la venían teniendo empresarios peruanos, pero te decía que en realidad ellos solamente eran una fachada, porque quien en realidad manejaba el comercio, ya el comercio del guano, terminaban siendo contratistas extranjeros, que legalmente no podían vender el guano, así que utilizaban a un empresario peruano que conseguía el guano por 40, ya, y se lo terminaba entregando a los comerciantes extranjeros por 50. Por solamente pasar por sus manos, ellos ya estaban ganando plata.
pero el Estado estaba no obteniendo más ingresos de lo que podía obtener, haciendo directamente contratos con los comerciantes que llevaban el guano hacia el exterior. Por eso es que Ramón Castilla va a terminar tomando algunas medidas. La primera de ellas, y seguramente la más importante y también te la expliqué la vez pasada, termina siendo la firma del contrato Gibbs en el año de 1849. ¿Qué pasó con el contrato Gibbs? Decía la vez pasada, anula esta venta directa a consignaciones con diversos grupos locales que no terminaban realmente manejando el comercio del guano y le entregan a la casa Gibbs and Sons inglesa, ya le terminan entregando el control del comercio del guano a nivel mundial, a excepción de Francia y los Estados Unidos. Todos los demás mercados, sobre todo el inglés, que les pasaba también te lo mostraba con estadísticas, que era el que más compraba el guano, esto se lo vendían los Gibbs. No le vendía a Francia, ya en donde estaba la Casa Lier, ni a Estados Unidos, que se lo vendía a la Sociedad Nacional de Consignaciones. Pero todo lo demás lo manejaban los Gibbs. Entonces, sin intermediarios nacionales, ¿qué hace Castilla? Porcentaje. 80% del precio de venta del guano pasa conmigo. Si tú vendes más guano a más precio, bien. Bien por ti, porque tu 20% crece en número, ¿ya? Pero bien, mejor para mí, porque mi 80% de todo lo que gane siempre es mío. De tal manera que es ahí donde entramos en prosperidad, recién con el contrato Gibbs. Y con esa plata se va a comenzar a repartir, ¿ya? Y es ahí donde entra, dejemos un rato los chinos, es ahí donde entra la ley de la consolidación de la deuda interna. Castilla, ¿qué va a terminar planteando? Que todos aquellos que hayan prestado plata durante la lucha de independencia, se les va a terminar devolviendo su dinero. ¿Cómo demostrar que tú habías prestado plata? Bueno, Castilla terminaba planteando esto, que durante la lucha de independencia, por ejemplo, el coronel Pancho ya iba con sus tropas, a la hacienda del mariscal Claudio Venegas, ya que estoy esperando que aparezca, luego que mariscal. Entonces yo voy por allá, voy a su hacienda, por ejemplo, y le termino diciendo, estas son las tropas patriotas que están luchando por la independencia, ¿ya? Y tienes que darnos alimentos, dinero, refugio y armas si tienes. Entonces, mucha gente escondía sus cosas, pero muchos otros terminaban entregando los recursos, por lo menos alimentos y refugio. Pero esto implicaba una deuda que ahora el nuevo Estado vencedor, que sería la República, tiene que pagar con esa persona que ha terminado dando un financiamiento para la lucha de independencia. El coronel Pancho le terminaba dando al hacendado Claudio un documento, un papel de deuda, donde decía, yo, Pancho Mendoza, comandante o coronel del batallón no sé, del Agustino, ya ha terminado recibiendo del hacendado Claudio, ha terminado recibiendo 10.000 raciones de alimentos durante 2 días de 3 raciones al día, por costo de ración de 5 soles, le sacábamos nuestro cálculo, ¿no? ¿Ya? Y nos se terminó dando armas por un valor de tal que el Estado peruano se comprometerá a pagar cuando haya plata, ¿ya? Cuando haya plata era incierto, pero ahora sí plata por la época del guano. Entonces, Castilla te decía, ven con tu papel de deuda y yo te lo voy a entregar en dinero. Eso desde el principio, ¿eh? No desde el 49, desde el 45, ¿ya? Pero si era del 45 y en el 45 había plata con el guano, sí, pero no tanta. Entonces, ¿cómo se hizo para financiar todo este reparto de dinero? Es que desde Ramón Castilla, se comienza a hacer otra cosa. No solamente es la deuda interna, sino que se habla de la denominada conversión de deuda interna por deuda externa. ¿Qué decía Castilla? A ver, le decía a Claudio, ¿ya? Claudio, tú tienes ese papel de deuda donde dice que el Estado te dé 50.000 pesos, ¿ya? Yo te lo voy a pagar, pero vamos a hacer lo siguiente, dame el papel y luego te lo pago. El gobierno peruano recibía este documento del peruano Claudio y se iba donde los ingleses y le terminaba diciendo, tengo este documento, vale 50.000 pesos. Yo quiero que tú me pagues los 50.000 pesos en efectivo y yo te voy a terminar pagando por estos 50.000 una cuota anual de intereses de, no sé, pues de 5%, ya hasta que tú quieras precisamente pagable a 10 años para que ganes un porcentaje, pero necesito el efectivo ahorita, ¿ya? Entonces, los empresarios ingleses, profesor, ¿valía tanto ese papel? ¿El Perú era un sujeto de crédito tan grande como para poder ya prestar ese dinero? La respuesta es por supuesto. ¿Qué cosa le da valor a nuestra palabra? El guano. Estamos respaldados por el guano. Es como una hipoteca, algo así. Entonces, nos prestaban dinero del extranjero, se le pagaba a los empresarios, a los hacendados peruanos principalmente, que prestaron plata para la independencia, y de esa manera la deuda interna se convierte en deuda externa, ¿ya?
Profe, o sea que a pesar que teníamos dinero por el guano, nos seguimos endeudando, sí, un montón. Por si acaso, sigue habiendo deuda. Pero a diferencia de países como Ecuador, Colombia, Chile u otros más, para nosotros era mucho más fácil conseguir préstamos porque veníamos teniendo un respaldo, ¿ya? Que terminaba siendo las ganancias por el guano que eran cada vez más altas y por lo tanto decían, tiene para pagar. Es como cuando uno se va al banco, ¿ya? Cuando uno se va al banco a pedir un préstamo, te van a decir, ¿tienes propiedades? ¿Tienes carro? ¿Tienes casa? Como para, si no me pagas, ya sé de dónde cobrarme, ¿ya? Eso era el hecho de que el Perú era un buen sujeto de crédito, ¿ya? Si lo ponemos en términos económicos. Ahora, nos prestamos el dinero y se comenzó a repartir. ¿Qué objetivo tenía Ramón Castilla con eso? El objetivo terminaba siendo capitalizar, ¿ya? Capitalizar, darle dinero, darle capital, darle efectivo a la burguesía nacional, a los empresarios nacionales. ¿Para qué? Para que inviertan en industria. Esa terminaba siendo la propuesta. Yo te doy dinero e invierte en industria. Eso es lo que le estoy poniendo por acá. Invertir en industria. Ese era el plan, ¿ya? Y los empresarios que dijeron, claro, papi, dame la plata, yo voy a invertir hasta ahorita. La vez pasada te dije, ¿en qué gastaron realmente su dinero? Bueno, se fueron a un negocio más seguro. Eh, ¿Cuál fue el negocio más seguro? Le dije la vez pasada, tecnificar sus haciendas, produciendo más por un costo menor, y luego terminaba siendo la fundación de bancos. ¿Por qué no invertir en industria? Había que entender también al empresario nacional. Lo primero es que no es un burgués, ¿ya? O sea, no es un personaje arriesgado para poder hacer negocios que pueden ser muy rentables, pero donde también puede perder su dinero. Entonces, lo que ellos decían es, primera justificación, ¿por qué no hacer industria en el Perú? De a uno decían ellos, porque si yo termino teniendo esta plata, ya, si yo termino teniendo esta plata, y la invierto, por ejemplo, a ver, en desarrollo industrial, vamos a suponer en producción de maquinarias. La primera pregunta es, ¿cuál es mi mercado? ¿Dónde vendo mis productos? Y la respuesta es, ¿dónde está la gente que pueda comprar? ¿Dónde está la gente? La mayoría de la población estaba en la zona de la sierra, en la zona andina. Entonces, primer problema, ya, para poder producir y vender. El primer problema es el transporte. ¿Cómo llego hacia allá? Profe, mulitas, ven. No, pero si yo voy a terminar produciendo mucho, necesito un medio de transporte muy fuerte, muy grande, que mueva grandes cantidades a gran velocidad. Profe, ferrocarriles, ven. Pero es que nuestra geografía no era tan fácil de utilizar para la producción ferrocarrilera. Entonces decían, no hay medios de comunicación para poder llevar una gran cantidad de productos hacia la zona donde está el mercado. Por tanto, hacer industria es muy riesgoso. Y lo segundo es, ¿quién vive en la sierra? La población andina y la indígena. Y la mayoría de los indígenas, no se olviden que producto de la independencia no han cambiado mucho. Siguen siendo yanaconas, ya siguen pagando tributo indígena y por lo tanto no tienen muchos ingresos. Entonces mi mercado estaba muy alejado y era muy reducido en capacidad de compra. Por eso decían, mejor no me meto, ¿ya? Mejor no me arriesgo porque el Estado tampoco me está dando las garantías. Pero fue una pregunta, ¿y por qué el gobierno no hizo ferrocarriles? Como que no, si Castilla comienza a construir ferrocarriles, pero un ferrocarril que iba de Lima a Callao, ¿ya? Acá chiquito nomás, para que lleguen los productos del extranjero, ¿ya? Hacia la capital y la gente con plata pueda terminar teniendo objetos suntuosos, ¿ya? Que terminen mostrando su estatus social en comparación a la gente que no tiene plata. Pero no iba hacia el mercado interno, que era la sierra. Vuelvo a insistir, no había la tecnología tampoco para poder facilitar ello, pero era parte de estas limitaciones. Por eso es que el empresariado también se echó para atrás. Ellos decían que no habían las condiciones. No tenemos empresarios como en Estados Unidos, en otras partes del mundo, que decían, ya, pues no hay ferrocarril, yo hago ferrocarril. No, 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 acá no, que el Estado lo haga. ¿Ya? O sea, una idea paternalista, ¿no? Que el Estado nos termine poniendo todas las bases para nuestro desarrollo. Tienen que haber también empresarios arriesgados que hagan lo suyo. ¿Ya? A ver, entonces, regresando al caso, ya regresando al caso. Con la conversión de la deuda interna en externa, se consiguió capital, se consiguió dinero para capitalizar a los empresarios nacionales a través de la ley de la consolidación de la deuda interna, ¿ya? Y con esto, repito, objetivo de desarrollar la industria, pero no lo hicieron, ¿ya? Pero no lo hicieron. Otra cuestión a tomar en cuenta, a ver, me están poniendo preguntitos por ahí, vamos a ver qué dice. ¿Qué dicen las preguntas? Dice, profe, ¿el guano era el aval como es ahora el dólar? El guano era el aval, ¿ya? Es que tu aval, por ejemplo, si tú quieres hacer préstamos, Samuel, ya no termina siendo el dólar, repito, tu aval termina siendo tu casa, tu carro, tu cuenta bancaria, ¿ya? O sea, ese es tu aval. En ese tiempo era que el precio de guano es elevado, el Perú es el único país que vende suficiente cantidad de guano, el Perú va a tener plata. Entonces,
me arriesgo a prestarle. ¿Ya? Ya, claro, están diciendo eso. Las reservas terminan siendo el oro. Sí, pero para ese tiempo no. ¿Ya? Ya, pero para ese tiempo las reservas no es el oro. La reserva oro, la reserva plata, uy, son del finales todavía del siglo XIX. ¿Ya? Acá estaba repito, no habían bancos centrales, no había ese tipo de conceptos. La cuestión era la confianza. Siempre se va a terminar moviendo la confianza. Por ejemplo, ¿ya? Y lo tienes que ver a tu vida diaria. ¿Ya? Ustedes muchos que han terminado pasando por el colegio hace poco o hace mucho, ¿ya? Tenías un amigo siempre, el Pikachu, ¿ya? El que te terminaba prestando plata, pidiendo plata a todo el mundo. Oye, préstame un solcito, pe, para comer un chaufita donde la señora Luisa, ¿ya? Entonces tú decías, ya, pe, te presto, ¿no? Oye, pero mañana te pago, no te preocupes, ¿ah? Mañana te pago. Ese mañana te pago era nunca, ¿ya? Y después de, digamos, un mes o 2 meses que no te pagó esa persona y tenía un problema real, ¿ya? Y te decía, oye, préstame 10 soles porque en mi casa no hay para comer o te voy a comprar una cosa en particular. Tú le decías, ¿cómo te va a prestar 10 si nunca más pagó uno? ¿Ya? Entonces, el aval mucho termina siendo el tema de tu palabra. Cuando uno, por ejemplo, pide un préstamo bancario, sea de 500 soles, de 1000 soles, de 2000, de 5000, de 10.000, te terminan diciendo ya, lo vas a pagar en tanta cantidad. Pero tú pagas puntual y después de terminar eso, te elevan la línea la tasa de tu línea de crédito, porque tú has demostrado responsabilidad. ¿Ya? Entonces, esas características son parte del sistema financiero. Ahora, regresando para acá, ¿ya? A ver, por ahí hicieron una pregunta. En la actualidad es el oro, definitivamente. Ya, a ver, sigamos avanzando. Dice, se realiza el primer presupuesto de la República. Creo que es en el año 48. ¿Qué implica el presupuesto? ¿Ya? A ver, yo siempre menciono esto. ¿Alguno de ustedes alguna vez, su mamá o su papá le han dicho, anda al mercado? Y cuando vas al mercado te termina diciendo, a ver, vamos a terminar cocinando y ya lo hemos saltado. Entonces, vas a comprar un kilo de arroz costeño, te cuesta 3.60. ¿Ya? Y vas a comprar, no sé, un cuarto de carne o medio kilo de carne y te termina costando, no sé, 17 soles, ¿ya? Y vas a terminar comprando papas, ya vas a terminar comprando, no sé, papa amarilla, ya te termina costando el kilo, un solo 80, terminas comprando kilo y medio y está a 2.40. O sea, tu mamá te termina haciendo el cálculo preciso de cuánto te va a costar cada cosa y termina dando la plata exacta para eso, ¿ya? Porque así son las madres, ¿ya? Y me traes mi vuelta. De tal manera de que eso ya es el presupuesto. Tú sabes cuánto vas a gastar de acuerdo precisamente a la cantidad de dinero que tienes. Para poder hacer un presupuesto, ya debo tener la conciencia de cuánta plata tengo. Profesor, ¿y eso nunca se hizo antes? Ya, la verdad es que no. Y la verdad es que no por dos cosas. Porque teníamos un estado desordenado y segundo, porque no había plata. Ahora sí hay plata por el guano. Por lo tanto, ahora sí puedes terminar planificando el gasto. ¿Ya? Ahora sí puedes planificar el gasto porque hay dinero. Antes siempre estábamos en déficit, en números rojos. Ahora, con la plata del guano, se va a tener cada vez superávit, superávit, superávit y se va a poder gastar más. Por eso es que se puede presupuestar los gastos que se van a terminar realizando. Sigamos avanzando. Ya, los chinos, lo había dejado los chinos. Ya en el pasado te había mencionado esto, que durante el proceso de la prosperidad falaz van a haber dos grandes inmigraciones. La de los europeos como mano de obra tecnificada y la de los asiáticos chinos como mano de obra no tecnificada. Por lo tanto, mano de obra barata que servía para la carga y eran los chinos culíes. Yo te mencionaba que los chinos originalmente fueron traídos con el objetivo de usarlos en la extracción del guano de islas, pero finalmente terminaron siendo usados principalmente en las haciendas azucareras de la costa norte, en reemplazo de la población negra que iba obteniendo su libertad real, ¿ya? Eso sí, pregunta examen de admisión además. Recuerden que la palabra culí en Asia, en India sobre todo, implica mano de obra barata, no tecnificada, sin conocimiento, ¿ya? Entonces ese es el término de por qué el nombre culí, por si acaso. Desde la época de Castilla en adelante, la migración china va a terminar siendo permanente, pero no vienen solitos, los traen. Están los chineros, los comerciantes chineros que van a terminar trayendo esa mano de obra. Evidentemente, por el transporte o por el contacto, ellos terminan ganando mucha plata, como Domingo Elías, por ejemplo, le decía la vez pasada. Y esto comienza con Castilla. Vino una pregunta de examen de admisión, no recuerdo en qué año, pero no ha sido hace mucho, que hablaba de que el gobierno podía tener una propuesta económica liberal, ¿ya? En la medida de que el Perú ahora era mucho más abierto al comercio internacional y lo tenía que ser obligatoriamente por la venta del guano, pero no era liberal por completo.
¿ya? Y no era liberal por completo, ¿por qué? Porque el indio sigue pagando tributo indígena solo por ser indio, porque el yanacona sigue siendo yanacona, ¿ya? Y no se le paga por el trabajo que realiza en la tierra, porque el negro en la práctica aún sigue siendo esclavo y porque el chino no venía como una mano de obra liberal, asalariada. En la teoría era asalariado, pero en la práctica era casi un esclavo. De tal manera que esta situación no terminaba generando o no permitía hablar de una sociedad liberal realmente. ¿Ya? Ahora, no te olvides que soy pregunta examen. A ver, nos vamos a la siguiente diapo. En la siguiente diapo estamos hablando otra cosa de la época de Ramón Castilla. ¿Ya? Ay, se me va. A ver, te explico acá, ¿ya? O te recuerdo acá. Tercer debate doctrinario, ¿ya? Los debates doctrinarios terminan siendo los grandes debates políticos que se han terminado produciendo a inicios de la República. Tú sabes ya que el primer debate doctrinario, el primer debate político nacional, es durante el protectorado sobre qué tipo de gobierno debemos tener, si liberal o conservador, ¿ya? No te olvides tú. Ya saben, disculpa, qué tipo de gobierno deberíamos tener, si monarquía o república, ¿ya? Recuerden que se acusa a San Martín de ser traicionero, se va a San Martín y se establece en el primer congreso la república. Ahora, la pregunta en el segundo debate político era en el congreso, ¿qué tipo de república deberemos tener? Si unitaria, como decían los conservadores, o federal, como decían los liberales. Esa pelea también terminó siendo parte de lo que marcó el rumbo político del Perú durante la época del caudillismo. Ahora, el debate iba por otros lados, ¿ya? Por otros lados. Por eso estoy poniendo acá, el tercer debate doctrinario no es de un año, es de un par de décadas, ¿ya? Varios temas, sobre todo de carácter social, políticos, contractualistas en términos legales, ¿ya? Que cómo debe ser, ¿ya? Cómo debe ser el tipo de la organización social y política en el país. Se discuten varios temas. Acá yo le pongo un ejemplo, que es un tema que se discutía, era el tema del matrimonio. ¿Ya? El tema del matrimonio. Yo lo puse ahí porque en algún tiempo me puse a investigar para un paper el tema del matrimonio durante ese periodo. ¿Y por qué digo eso? Porque durante mucho tiempo se terminó debatiendo si deberíamos tener un matrimonio civil, ya matrimonio civil, es decir, un matrimonio realmente reconocido por parte del Estado siempre y cuando se hiciera ante la ley del gobierno y no ante la ley de Dios. ¿Ya? Y eso terminó siendo un debate. Pues, ¿y no se podía imponer una ley tan simple como para que el matrimonio sea civil? No, porque recuerden que acá hay política. Y en la política recuerden que el clero termina siendo muy fuerte, ¿ya? Muy fuerte, muy influyente en las decisiones del gobierno durante ese periodo. No te olvides que Luna Pizarro fue el hombre más poderoso de la época del caudillismo militar. Acá tenemos a Bartolomé Herrera, que es un intelectual y un influyente político, luego va a ser ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, la iglesia tiene mucha influencia y de acuerdo a la Constitución, solamente la iglesia católica era la única que podía existir dentro del territorio nacional. Entonces, que a la iglesia se le quite el poder de terminar estableciendo el matrimonio no era algo que ellos iban a aceptar tan fácilmente y por lo tanto el problema terminaba siendo muy duro. Dice acá, ya dice acá. No solamente se debate el tema del matrimonio, sino que el tema de fondo, o por lo menos el que más hemos conocido, era el tema de el derecho al voto de los analfabetos. Se debatía si ellos tenían o no el derecho ya, de elegir y ser elegidos como parte del gobierno. Ahora, acá venía la cuestión. La cuestión es, ¿quién es analfabeto? Aquel que no sabe leer y escribir. Una cosa es analfabeto y otra cosa es ágrafo. ¿Ya? Por si acaso son dos conceptos diferentes. El ágrafo es el que no sabe leer, el que no sabe escribir ni leer escritura porque no conoce la escritura. ¿Ya? Así, por ejemplo, cuando los españoles llegan al territorio del Tahuantinsuyo, ya recuerden que nosotros no somos analfabetos, somos ágrafos, no conocemos la escritura y por tanto no sabíamos leer y escribir. Por otro lado, recuerden que el analfabeto es que aquel que vive en un sistema donde sí existe la escritura, donde sí se promueve precisamente la enseñanza de la misma, pero hay un grupo que no sabe hacerlo. ¿Ya? Entonces, los analfabetos eran aquellos que no venían teniendo acceso a una educación formal, y la educación formal la termina dando principalmente el Estado. Entonces, había una inmensa masa de población que no terminaba teniendo acceso a la educación formal en la escuela. Ellos terminan siendo, en su inmensa mayoría, población indígena. ¿Por qué? ¿Ya? Porque, profe, ¿me está diciendo que todos los indios eran analfabetos? No. Lo que estoy queriendo decir es que la educación no terminaba llegando a las zonas de las provincias y menos a las zonas rurales de este espacio, donde la inmensa mayoría de la población era indígena. Entonces, la población fue excluida de este sistema educativo. Entonces, acá venía todo un debate. Esta persona que es analfabeto, en su mayoría indígena,
¿Deberían o no participar en los procesos de elección electoral? ¿Ya? Bueno, van a haber dos posturas, las que estaban en debate, las que siguen en debate, liberales y conservadores. Los conservadores, encabezados por Bartolomé Herrera, ya por Bartolomé Herrera, desde el convictorio de San Carlos, ya del Colegio de San Carlos, terminaban planteando que no, por una cuestión fácil, ya y se le estoy poniendo ya en la diapositiva. El analfabeto, al no saber leer y escribir, al no poder informarse de manera particular y razonar las ideas que vienen ante él, pues no va a terminar teniendo un conocimiento real, ya real, de las situaciones y por lo tanto van a terminar siendo fácilmente manipulables. Es decir, ellos no van a votar por conciencia, sino que otro que sí conoce los va a terminar obligando a votar por ellos. Por lo tanto, ellos no son individuos racionales, son borreguitos manejables y esto los debe excluir del derecho al proceso electoral. ¿Ya? Eso es lo que planteaba Bartolomé Herrera. Ahora, ¿qué cosa es lo que va a terminar planteando los liberales? Los liberales, dirigidos por los hermanos Gálvez, Pedro Gálvez y José Gálvez Egusquiza, y por Benito Lazo, desde el Colegio Guadalupe, que se había fundado en la época de Gamarra, si no me falla la memoria, van a terminar planteando que no, ¿ya? Que no. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, acá la ley del Estado que nos rige a todos es la Constitución. Y la Constitución dice, ¿ya? De que todos somos iguales ante la ley, ¿ya? Todos. No dice todos somos iguales, pero si no sabe leer y escribir, entonces no eres igual a mí. No, no, no. Todos somos iguales ante la ley. Y si todos somos iguales ante la ley, todos debemos tener los mismos derechos, incluido el derecho al voto. Ahora, que aquella persona que es analfabeta viene teniendo un conocimiento menor y puede ser manipulable, pues por supuesto terminaban diciendo ellos. Pero la cuestión es, ¿y por qué no saben leer y escribir? ¿Acaso porque no quieren o porque no se les ha enseñado? Y si no se les ha enseñado, ¿quién debía enseñarles? La escuela. ¿Y quién debe garantizar la educación? El Estado. Entonces, no puede ser posible que el Estado, que no te brinde el servicio de la educación, te termine quitando el derecho de poder expresarte mediante el voto. Entonces, bajo esta idea constitucional o liberal, es que terminan defendiendo el hecho de que el analfabeto sí debe tener derecho al voto. Así como está ello, hay otro evento más. ¿Ya? El otro evento más era que Ramón Castilla, en este primer gobierno, había tenido un gobierno exitoso. Estabilidad política, ya no habían tantos enfrentamientos, ni golpe de Estado, ni anarquía como se vivía en el periodo anterior. Había plata, había presupuestos, se estaban haciendo obras públicas, la gente veía el ferrocarril pasar de Lima a Callao y el telégrafo y todo lo demás, y la gente decía, estamos bien, estamos bien. Entonces, Bartolomé Herrera ante eso terminó planteando, uno, que quien debería gobernar, ¿ya? O quien debería seguir gobernando es Ramón Castilla, porque Ramón Castilla nos ha sacado de la crisis de la anarquía y nos ha puesto en el orden y la prosperidad de la época del barro. Entonces, el argumento era este, la divina providencia, Dios, termina enviando a seres humanos eh, prestigiosos o virtuosos, esa es la palabra adecuada, virtuosos, ¿ya? Para terminar gobernando en algún momento de la historia a diferentes regiones del mundo. Y Dios nos ha enviado a Ramón Castilla, ¿ya? Para ponernos precisamente en este orden y en este desarrollo, y por lo tanto deberíamos aprovecharlo y que Ramón Castilla pueda gobernar las veces que quiera. O sea, Bartolomé Herrera estaba defendiendo la continuidad de Ramón Castilla en el gobierno. Justificando, bajo términos religiosos, la reelección que Castilla pueda tener las veces que quiera. Los hermanos Gálvez van a considerar esto, que Ramón Castilla es un gran presidente, ¿ya? Es un gran presidente. No podríamos tener este debate, esta discusión, si es que no hubiera libertades, y Castilla las garantiza. Pero, ya lo que ellos terminan diciendo es, pero por más que Castilla sea un buen presidente, ni Castilla ni nadie puede ponerse por encima de la ley. Y la Constitución dice, ya, la Constitución dice que si un presidente quiere volver a gobernar, tiene que esperar un periodo presidencial para volver a ser candidato. Así que la Constitución está sobre todos y no excluye a nadie. Así que, por lo tanto, Castilla tampoco podía gobernar. Esto terminó generando una discusión entre los conservadores, que tienen un concepto llamado como la soberanía de la inteligencia, ¿ya? Es decir, solamente aquel que sabe leer y escribir es inteligente y solamente él debe tener derecho al voto y ser gobernante. Y por otro lado está la soberanía popular de los liberales, que dicen que el pueblo no puede ser excluido, ¿ya?, de las decisiones del gobierno. Este debate muy duro termina generando varias leyes. Una de estas fue que al final casi impuso la de los liberales, en este término. El analfabeto puede seguir votando, aunque el voto era en doble instancia, y por otro lado, Castilla no puede seguir o no puede ser reelegido. ¿Qué hizo Castilla? Castilla sí quería, porque tenía el respaldo popular. Castilla se hubiese podido mandar a la elección y no le importaba nada. Pero Castilla dijo,
¿para qué me vas a dar broncas? Si tengo el gran rótulo del gran presidente que terminó imponiendo el orden en el país, ¿por qué terminar deshaciendo ello mediante una medida opuesta a la ley? ¿Ya? Entonces Castilla dijo, señores, no por qué pelearse, ¿ya? Yo me retiro, ya yo me retiro de la presidencia, ya no voy a volver a ser presidente de manera inmediata y mucha gente dice, ay, ¿por qué? No se preocupe, pero si ustedes consideran que yo he sido un buen gobernante, entonces propongo que José Rufino Echenique, que ha sido un ministro y una persona de mi confianza, entonces puede hacer un buen gobierno también. Entonces el hecho de que Castilla termine apadrinando a Echenique le dio la posibilidad de poder ganar las próximas elecciones. Vamos por otro lado. Se establece en el plano internacional el llamado Primer Congreso Americano. ¿Qué implicaba esto? ¿Ya? ¿Qué implicaba esto? Que el gobierno peruano planteaba de que los países americanos tenían que unirse y defenderse mutuamente ante algún tipo de agresión extranjera, ya sea militar o política. Esta idea, espero que lo recuerden, es una idea muy bolivariana, ¿ya? Esta idea de integrar a los países hispanoamericanos, hermanos y defendernos entre nosotros es lo que Castilla va a comenzar a defender. Pero para eso el Perú debería tener plata para poder garantizar la defensa total y la tiene. Y por ese mismo dinero y por esa misma situación el gobierno comienza a comprar un montón de armamento, ¿ya? Lo cual hace al Perú una escuadra militar, naval, fuerte, ¿ya? Fuerte, fuerte, y más que amenazante, disuasiva. Pero el Perú venía teniendo mucho dinero y tenía forma de poder repartir ese dinero y poder defender a los demás. ¿Ya? Esa idea de yo defiendo al desposeído es lo que Castilla va a comenzar a difundir para ese periodo. Entonces, hace esta vaina, hace esta situación. Por otro lado, abre embajadas. ¿Ya? El gobierno peruano va a tener representación política en otros países. Ya tenemos diplomáticos. Y el gobierno los puede terminar financiando porque hay dinero. ¿Ya? O sea, todo está girando en base al dinero del guano, no te olvides tú. Por otro lado, somos los primeros en Sudamérica en tener el primer ferrocarril ya de América del Sur, que te decía hace un rato, iba desde Lima hasta el Callao. También tenemos el primer barco a vapor de guerra, que termina siendo el RIMAC. Ya tenemos el primer telégrafo para las comunicaciones entre el puerto y la ciudad. Así que, por lo tanto, éramos un país, sobre todo una ciudad que iba creciendo, ya que iba creciendo con estabilidad económica, política, con obras modernas, industriales. Y acá hay una cuestión que hay que entender, que lo vamos a ver entre la próxima clase. ¿Por qué construir ferrocarriles? ¿Ya? Nuestro ferrocarril era un insulto, ¿eh? Porque era un ferrocarril chiquito, ¿ya? De Lima a Callao, o sea, las distancias eran cortas. Pero lo que pasa es que los países industrializados de la segunda revolución industrial terminaban teniendo esto como una muestra de progreso. A mayor cantidad de vías de ferrocarriles construidas, eso implicaba que había más mercado, más industria, ya más comercio, más crecimiento. Entonces el Perú quería demostrar eso, que también está en ese proceso, ¿ya? Tú tienes Play 5 que va a salir en noviembre, y yo también tengo, ¿ya? Tú Brasil, tú Argentina, tú Chile no tienes, atrasado, pero yo soy bravo. Es esa idea de mostrarse como un país poderoso y ostentar poder, es parte también de esta época de la prosperidad falaz. Se gasta en un montón de cosas que no terminaban siendo realmente útiles. Bueno, como ya te mencionaba hace un rato, ¿ya? Castilla termina respaldando la llegada al gobierno de José Rufino Echenique. Políticamente conservador como Ramón Castilla también, pero económicamente liberal. Es una cuestión que hay que tomar en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se puede ser conservador o proteccionista si yo quiero vender el guano al mundo. Así que tenías que ser económicamente liberal, políticamente negociador, como lo fue Ramón Castilla, pero como no lo va a hacer Echenique. Echenique peca en el aspecto político precisamente ese tipo de problemas, si lo vamos a ver. Por un lado, tenemos el ferrocarril Tacna-Arica. Bueno, es parte precisamente de esta política que impulsó Ramón Castilla. Un ferrocarril hacia el puerto, el Callao, otro ferrocarril hacia el puerto de Arica, que era el otro más importante que veníamos teniendo. En el plano internacional, habría que tomar en cuenta varios elementos. Tres les estoy poniendo acá. El primero termina siendo el proceso de inmigración europea que se produce con Echenique. Primero, hay que tomar en cuenta que hubo una reunión de presidentes americanos, o hispanoamericanos, en la zona de Punta del Este, en Uruguay. Y la gran pregunta de estos presidentes terminaba siendo, ¿por qué América Latina ya no termina siendo un país o no termina teniendo países avanzados en comparación a Estados Unidos? Entonces, una de las respuestas que se terminó siendo de que en países de América Latina tenemos mucho indio y esta presencia de una población nativa con un pensamiento atrasado, ya hacía de que nuestros países sean atrasados.
En cambio, en Estados Unidos, los norteamericanos arrasaron con los indios y por lo tanto, al haber más población blanca, ellos son o tienen más progreso. Bajo esa lógica, ya bajo esa lógica, es que se comenzó a establecer una serie de medidas políticas por los países de América del Sur. ¿Qué hizo Argentina? Agarró los indios y váyanse para el cerro. Tucumán, Salta, para allá, ya para allá. La zona del puerto, la zona costeña, va a terminar ahora teniendo una política agresiva de atracción de población europea, ya que van a terminar poblando precisamente la zona del territorio argentino, sobre todo en su zona costera. En Chile se va a terminar haciendo literalmente una guerra interna contra los mapuches y los araucanos para aniquilarlos, ¿ya? Para aniquilarlos. Y esos territorios que quedaban vacíos de esta población nativa ahora terminaban siendo ocupados con migrantes europeos que terminaban siendo traídos. El presidente Echenique, todo esto que le estoy mencionando, evidentemente es una política racista, pero es un racismo científico, ¿ya? O sea, yo no lo estoy justificando para nada. Lo que estoy mencionando es que, y creo que te lo dije la vez pasada, para mediados del siglo XIX se comienza a plantear algo llamado con el nombre del darwinismo social o neodarwinismo. Se terminan manipulando las propuestas de Darwin, ¿ya? De la selección natural, y se menciona de que así como las especies más aptas sobreviven y se reproducen, pues también terminaba mencionando que habían razas superiores y otras que no la eran. Así que, ¿qué es lo que pasaba? Lo que sucedía es que los blancos europeos, occidentales, ¿ya? Terminan teniendo regiones con mayor progreso humanista, ilustrado, ciencia, industria. ¿Por qué? Porque son blancos, ¿ya? Son blancos. Se ha producido esto en Europa o en Norteamérica, donde la población es blanca. Pero eso le da precisamente a los blancos una superioridad racial sobre las demás razas. ¿Por qué ellos progresan? Porque tienen blanco. ¿Por qué no progresas tú, americano? Porque no tienes blanco. Ahora, el problema no era el color de piel, decía Echenique. El presidente Echenique decía, el problema no es ese, sino que era una vieja teoría, que es la teoría de la sangre. De tal manera que el negro es esclavo, ¿por qué? Porque tiene sangre esclava, ¿ya? El indio es atrasado, ¿por qué? Porque tiene sangre atrasada, ¿ya? Que además de eso se ha terminado ensombreciendo con el consumo del alcohol y la hoja de coca, porque son alcohólicos, borrachos, ensimismados precisamente en sus problemas y sus quejidos por lo que le ha sucedido en su historia, y por eso no progresan, son conceptos. Hay un buen libro, no, ahorita, no me acuerdo ahorita el nombre de la autora, pero que habla de indios, incas sí, indios no. No es lo mismo ser indio que inca, ubícate. Inca es la nobleza, la gente, el indígena con plata. Indio es el otro, el cholo común y corriente. Entonces, lo que va a plantear Echenique es esto. Si nuestra sangre atrasada se mezclara con sangre avanzada, podríamos mejorar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, hay que traer a los que tienen sangre avanzada, hay que traer europeos. Hay que traer europeos, ¿ya? Ahora, ¿podían o querían venir los europeos? Por supuesto. La vez pasada te mencionaba que producto de la segunda revolución industrial en Europa, ante el mayor desarrollo de la industria y las maquinarias, la mano de obra era cada vez menos requerida y por eso había un gran exceso de población, que si a esto le sumas que no tienen mucho trabajo o que los trabajos terminan generando mucha explotación laboral en horas y bajos salarios, ¿ya? Y le sumas el anarquismo, el socialismo, entonces el sistema capitalista se encontraba amenazado, ¿ya? Atemorizado precisamente ante la amenaza. ¿Qué plantearon ellos? ¿Ya? ¿Qué plantearon ellos? Bueno, vamos a votar un poco de gente. Uno, hacia las colonias, hacia los países que vamos a controlar totalmente. Y luego hacia otro país. Vamos a terminar lanzando esta idea de que somos superiores y que lo blanco genera la superioridad y el progreso. De países como el nuestro va a decir, nos falta blancos, hay que traer blancos de Europa. El gobierno peruano de Echenique invita, ¿ya? Invita al gobierno prusiano de que por favor nos termine enviando una camada de blancos, ¿ya? Alemanes, ¿ya? Para que terminen con sus conocimientos técnicos y su experiencia, ¿ya? Y su conocimiento natural por su raza, terminen ayudándonos a explotar nuestros recursos. De tal manera que se genera esta política de inmigración. El gobierno peruano va a terminar trayendo alemanes principalmente hacia la zona de la selva central, Posuso, San Ramón, Chanchamayo, y ellos van a terminar siendo ya, disculpen la interrupción. Le decía de que ellos van a terminar siendo, ¿ya? Los que iban a terminar mejorando nuestra raza. ¿Cómo hacer que vengan por acá? Bueno, se les tiene que ofrecer cosas. El gobierno peruano les terminó ofreciendo tierras en propiedad en la zona de la selva,
les terminó ofreciendo, además de eso, exenciones tributarias durante algún tiempo. Les iba a hacer una serie de beneficios con tal que vengan a ocuparnos. Y el gobierno prusiano nos manda gente, ya nos manda gente hacia esa zona de la selva. Insisto, ¿para qué? Para educarnos, para traer sus conocimientos técnicos y para terminar mejorando la raza, ¿ya? ¿Qué sucedió? Sucedieron varias cosas, ¿ya? Primero que estos pueblos terminaban siendo colonias. Entonces ellos se reunían o se relacionaban y se mezclaban entre ellos nomás. Nada que mezclarse con nosotros, no, solamente entre ellos. Y la segunda característica es que, por ejemplo, esta presencia o esta colonización alemana duró muy poco tiempo, pero fue como que poco tiempo si hasta ahora terminan habiendo alemanes en Chanchamayo y en San Roma. Es que son un grupito, ¿ya? Son un grupito. Los que ganaron fueron muchos y se fueron un montón. ¿Por qué? Porque el gobierno no terminó dando agua potable o condiciones de salubridad y muchos de estos se murieron. Así que muchos que estaban abandonados en la selva le pidieron a su gobierno que por favor los regresen a su país. Y el gobierno prusiano nos metió mucha presión para eso. Y al final, cuando ellos se llevaron a su gente, nos mandaron una carta diciendo: tú Perú nunca vas a progresar porque has desaprovechado la oportunidad de tener los blancos alemanes que generan progreso en tu país. Ellos se creían superiores y nosotros nos creíamos inferiores, y hay parte precisamente de esta condición. Una pregunta de examen de admisión, no de San Marcos, sino de la UNI, que terminaba planteando, ya que además del racismo, ya que se nota precisamente este neodarwinismo que se nota en este proceso migratorio, ¿qué más había? Lo que había era un concepto que hacía referencia a que la región de la selva era una región deshabitada, ¿ya? Deshabitada. Y la verdad es que sí lo es más o menos. Entiéndase deshabitada, no que no había gente, sino que era poco habitada, era poco habitada. Las tribus amazónicas están muy dispersas en una selva gigantesca, ya gigantesca, que lo que faltaba era ocupar territorios y por eso también el proceso de promoción de la inmigración. Ahora, salgamos del tema. Vámonos con el tema del Tratado Herrera da Ponte y Rivero, ¿ya? Miren ustedes. El Tratado de Herrera da Ponte y Rivero por lo general se termina mencionando que termina siendo el tratado por el cual terminamos teniendo salida al río Amazonas y a través del Amazonas salía al Atlántico, lo cual no es verdad. El Tratado de Herrera da Ponte y Rivero solamente es un tratado territorial, ¿ya? Por el cual el Perú le cede territorios amazónicos al Brasil. A ver, lo que hay que tomar en cuenta es esto. ¿Ya? Lo que hay que tomar en cuenta es esto. Yo siempre digo, la selva es la parte verde del mapa, grande, pero no explotada y no controlada por el Perú. Desde el siglo XVIII, Brasil viene teniendo una fuerte política de expansión por la zona de la selva, ¿ya? Por la zona de la Amazonia a través de los colonizadores llamados bandeirantes. Por eso es que el gobierno español le da a Portugal el Tratado de San Ildefonso, donde le da territorios en la selva. Y espero se acuerden que Simón Bolívar, cuando crea la Federación de los Andes, uno de sus argumentos era defenderse de la expansión brasileña. Brasil tiene una política de expansión hacia la selva y en nuestros territorios selváticos ya había mucho brasileño y el gobierno peruano nunca había hecho nada. ¿Ya? O sea, en la práctica o en la teoría era nuestro territorio, pero en la práctica era suyo. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a plantear Echenique? Echenique va a terminar planteando, mira, esos territorios que están allá, los territorios que están allá, son nuestros, pero no tenemos cómo defenderlos porque no colonizamos el territorio ni tenemos las armas como para hacer una gran guerra a Brasil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a negociar. Y la negociación, ¿qué es lo que hay que hacer? En lugar de perder 100, ¿ya? En lugar de perder 100, hay que recuperar 40. ¿No? Yo no sé si se logras entender lo que te digo. Para Echenique esos territorios ya los habíamos perdido, ¿ya? Entonces, en lugar de perder todo, era mejor quedarse con una parte. Y es ahí donde viene el tema del Tratado de Herrera de Ponte Rivero. Se le ceden territorios al Brasil, sí, pero el argumento de Echenique es que muchos de esos territorios ya se habían perdido realmente y por lo tanto era mejor recuperar por lo menos una parte. Y es lo que se firma en ese acuerdo. Años después, se va a terminar negociando bajo el argumento de, mira, yo fui bueno contigo, te regalé un montón de territorios, déjame salida por tu zona del río Amazonas hacia el Océano Atlántico, y Brasil lo acepta, pero recién en 1858, época de Castilla. Lo otro que hay que tomar en cuenta es el problema del Feble. ¿Qué cosa era esto? Entre el sur de Perú y Bolivia había una relación racial, geográfica y comercial muy fuerte, ¿ya? En el virreinato se intentó resolver nuevamente con la Confederación Peruano-Boliviana, y a pesar de eso nunca se habían roto los límites reales. El tráfico comercial era muy fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Los bolivianos venían al Perú y terminaban comprando productos peruanos con su moneda, que eran aceptadas en el sur del Perú. Y los peruanos iban a Bolivia con su moneda y terminaban comprando productos en Bolivia que era aceptado en la zona de Bolivia. ¿Por qué? Porque había una frontera ya no real entre estas regiones, entre estos dos países.
Pero ¿qué pasaba? La moneda que venía utilizando Bolivia se le llamaba feble. Era una moneda de baja calidad, como la que tenemos en la actualidad. El valor real de nuestra moneda no es el valor de cambio que termina teniendo. Entonces, ¿qué pasaba? Su moneda era feble. Nuestra moneda era de plata, plata y de oro, oro. Entonces, ¿qué sucedía? Los bolivianos terminaban comprando productos peruanos con su moneda de baja calidad y nos terminaban vendiendo productos y se llevaban nuestras monedas de oro y plata. Entonces, lo que sucedía es que un montón de dinero, un montón de dinero del Perú se iba hacia Bolivia. Y el gobierno de Echenique dijo, ah, no, pues, nos están robando, ya nos están robando, porque su moneda no tiene el valor real que sí viene teniendo nuestro oro y plata. ¿Qué hizo Echenique? No invadió Bolivia, se puso en la frontera con Bolivia, con un poderoso ejército que veníamos teniendo de la época de Castilla y que Echenique siguió incrementando en poder y le dijo a Bolivia, me devuelves mi oro y mi plata o te termino invadiendo. Y a Bolivia no le quedó otra más que le tiemblen las piernas ante el Perú y aceptar esa condición. Así que fue parte de ese problema llamado el problema del feble o la amenaza de guerra contra Bolivia. A ver, ya a ver. El key del asunto y que ha sido pregunta de examen de admisión de José Rufino Echenique es el llamado escándalo de la consolidación de la deuda interna. Recuerden, la deuda interna era el pago de la independencia o el pago por los préstamos que se habían hecho en la lucha de independencia durante o desde el periodo de Ramón Castilla. Pero ¿qué se continuó con Echenique? ¿Por qué se continuó? Porque, dice acá, se denuncia la dilapidación, es decir, el sobregasto del dinero del Estado. ¿Por qué? Porque se había cancelado 17 millones de pesos de un total de 7 millones previstos. Es decir, cuando acaba el gobierno de Ramón Castilla, Ramón Castilla había evaluado que la deuda peruana era de 22 millones. Él pagó 15, faltaban 7. Echenique pagó de los 7, 17. 10 millones más, 10 millones más. La pregunta es, ¿a quiénes? Y es ahí donde viene el problema. Domingo Elías, que le estoy poniendo en el primer check, es un liberal. Y lo que le molesta a Domingo Elías, como a otros liberales, es que José Rufino Echenique había repartido la plata del guano solo entre los conservadores, solo entre sus aliados. Y los liberales habían sido excluidos del patrimonialismo. Entonces, ¿qué cosa fue lo que pasó? Él lo terminó denunciando. Alquiló un espacio en el diario El Comercio, terminó haciendo precisamente el denominado escándalo de los consolidados y terminó mostrando cuánta plata extra se había pagado. Eso ya era un escándalo. Pero ¿quién había recibido? Sacan la lista y todos eran conservadores ligados precisamente al grupo de Echenique. Entonces se terminó sacando una rápida conclusión dicotómica entre la población entre conservador, malo y corrupto y liberal, bueno y honesto. Conclusión, ¡pum! Pelea, pelea. La opinión pública, que se hizo a través de estas denuncias, terminó dando la idea de que los liberales eran buenos. Domingo Elías ahora era un presidenciable al gobierno. Él no era militar, él era un comerciante, dueño de tierras, comerciante de chinos, dueño de esclavos. Era uno de los hombres más ricos del país y quería ser presidente sin ser militar. Así que hizo esta denuncia y esta denuncia generó, repito, una opinión pública contraria a los militares y contraria a Echenique. ¿Quién aprovecha la situación? Ramón Castilla. Ramón Castilla va a terminar saliendo al público a decirle, discúlpeme, ¿de qué, Ramoncito? De que yo les dije a ustedes que voten por Echenique y mira cómo la fregó. Sí, Castilla, te equivocaste, pero decir algo de ti, reconocer tu error. Sí, pero yo no quiero solamente reconocer un error, lo quiero solucionar, quiero votar a José Rufino Echenique. La gente dijo, ese hombre es un buen hombre, que vote Echenique, muy bien. Pero eso implicó que se genere una guerra civil, que es la denominada Revolución Liberal, ¿ya? La lidera Ramón Castilla, mientras que Castilla terminó haciendo este meeting y terminó planteando de que Echenique era un desgraciado y habría que sacarlo. Domingo Elías estaba haciendo lo que yo siempre digo, lo correcto. Se fue a varias provincias, comenzó a conversar con la gente, qué ideas tenían para una nueva constitución en el Perú, ¿ya? Pero mientras que él hizo lo lento, ¿ya? Castilla hizo lo rápido. Castilla movilizó precisamente tropas y terminó enfrentándose al corrupto de Echenique, ¿ya? En esta revolución liberal o guerra civil. Esta guerra civil va a durar poco menos de un año, poco menos de un año. Y en esta misma, ¿qué es lo que va a terminar pasando? En plena guerra, Echenique tiene una ventaja. Él tiene el ejército, porque él dirige el Estado. El ejército se alinea con lo que dice el gobierno, pero hay un montón de respeto hacia Castilla. Entonces hay un montón de gente muchos caudillos se pegan a Ramón Castilla, ¿ya? Y muchos militares también salen del ejército, digamos, y se ponen a Ramón Castilla. Hay una suerte
una lucha de poder ya con cantidades semejantes. Pero Ramón Castilla da un par de golpes ya interesantes. En plena guerra civil, Ramón Castilla ya va a terminar haciendo el famoso Congreso de Huancayo, en donde va a terminar planteando que la esclavitud se va a anular cuando él sea presidente. Y por otro lado, de ahí por otro lado, se va a terminar planteando en el Congreso de Sicuani la eliminación del tributo indígena. ¿Por qué es importante ello? Y ahí le estoy poniendo. El objetivo de este proceso terminaba siendo que los indios y los negros ya terminen poniéndose de lado de Ramón Castilla. ¿Por qué? Porque él me está prometiendo algo que solo se va a cumplir si es que Ramón Castilla termina ganando, consiguiendo un gran respaldo popular ya para este proceso de la guerra civil que se venía produciendo. ¿Qué cosa fue lo que sucedió? Bueno, Ramón Castilla termina venciendo a Echenique en la batalla de La Palma, y en lugar de que Echenique termine siendo asesinado, a Echenique se le permite retirarse del país. Y tiempo después va a regresar y va a ser hasta ministro en el segundo gobierno de Castilla. Profesor, ¿y por qué? Porque eso solamente pasa en el Perú. En el Perú tenemos una memoria tan corta, una memoria histórica tan corta, que nos olvidamos lamentablemente de muchos de los actos de las personas que terminaron teniendo poder, que fueron unos corruptos, desgraciados, y después cambian de camiseta, cambian de partido, salen en un discurso diciendo de que ellos no quisieron hacer lo que hicieron o que fue falta de experiencia, y los perdonamos y los hacemos gobernantes nuevamente, ¿ya? Si no, pregúntale a Alan García, si no, pregúntale a los Fujimori, son parte de nuestra escena política y nuestra realidad. ¿El ritmo participa en la guerra con Chile? Sí. Por supuesto, así termina siendo Marlon, así termina siendo Urco, así es, eso sigue siendo nuestra realidad. Entonces, esto de acá es parte de lo que sucede. Con eso Castilla ganó la guerra civil y Castilla se va a volver a ser presidente por segunda oportunidad. No veo la hora. A ver, ¿qué hora es? Ahí está, 9:30. Ya. A ver. Ramón Castilla. Ramón Castilla se hace presidente por segunda vez, ya por segunda vez en el año 1845. En el 45 no, en el 45 él da el golpe de Estado y se le termina dando, al igual que en su primer gobierno, el poder al Congreso. Ahí es lo que no te estaba diciendo. ¿Por qué Castilla, nuevamente, termina dando el poder al Congreso? ¿Por qué no asume la presidencia de la República? Bueno, recuerda que Castilla, su golpe de Estado, su guerra civil se llama Revolución Liberal. Profesor, ¿Castilla era liberal? No, Castilla era conservador. ¿Pero por qué llama liberal a su revolución? Porque conservador, malo, mala palabra, no se dice, caca, no se dice, ya no se dice. Entonces, lo que Ramón Castilla necesitaba es que se termine estableciendo un marco legal de tendencia liberal respaldado por parte de él, por lo menos para la escena pública, ¿ya? Para terminar justificando su poder. Acá creo que me he equivocado con Roche. Acá decir Ramón Castilla, segundo gobierno, de decir del año 1854 al 62. Acá me estoy equivocando. Copié solamente el nombre. Entonces, mira, en su segundo periodo, da el golpe de Estado, le da el poder al Congreso, el Congreso establece una nueva constitución y esa constitución era de 1856. Y precisamente una de las características políticas más destacadas del segundo gobierno de Castilla es que en ese segundo periodo presidencial hay dos constituciones, la del 56 y la del 60. ¿Ah? La del 56 y la del 60. La constitución del año 1856 es de tendencia liberal como todos esperaban. Uno, cumplió en la Constitución lo que había planteado antes. Se elimina el tributo indígena, ¿ya? Se elimina el tributo indígena y se abole la esclavitud. En el caso de la abolición o eliminación de la esclavitud, hay que recordar esto. Ramón Castilla no termina diciéndole a los hacendados dueños de esclavos malditos, miserables, todos los seres humanos somos iguales y tienes que liberar a esos esclavos o si no te pego yo. No, no, no. Ramón Castilla va a terminar diciendo, todos los esclavos negros, ya, van a tener que ser liberados. Y por cada esclavo que liberes yo te pago 500 pesos. Ahora, ¿profesor, eso era normal? Sí, ese era el concepto, por si acaso, ese era el concepto que venía teniendo Inglaterra con respecto a la eliminación de la esclavitud, ¿ya? Entonces nosotros seguimos el modelo inglés de terminar pagando por la libertad, que el Estado pague por la libertad de los esclavos. Pero aguanta, y los hacendados se ven beneficiados, claro, reciben 500 pesos por un montón de esclavos, sobre todo viejos. ¿Por qué digo así? Porque no se olviden que de 1821 todos los hijos de esclavos iban a ser libres a los 21 años, a partir del año 42.
Del 42 en adelante, la mano de obra negra joven se comienza a retirar o comienza a cobrar por su trabajo, ¿ya? Los que sabían la ley la utilizaban. Pero recuerden que ahora, ya los, digamos, los esclavos de los años 1821 y con anterioridad ya venían teniendo 35 años. 35 años desde que se dio la ley, ¿ya? Entonces, si tú habías nacido un año antes, ya eres un trabajador de 35 años, y uno de 35 no tiene la misma fuerza de alguien de 20, ¿ya? Y puedes tener 35, 40, 50, 60, 70. Si tú eres una persona de 45, 50 años, que para ese tiempo ya es viejo, ¿ya? Tú no quieres salir de la hacienda, porque si me salgo de acá, ¿a dónde me voy? ¿Ya? Pero viene el gobierno y dice, te pago 500 por ese esclavo para liberarlo, para tenerlo en el número, como se liberó un montón de esclavos. Y la hacienda dice, ya, llévatelo, compadre, pague mis 500 pesos, que es un montón de plata. Pero, profe, ¿y quién va a trabajar? No te preocupes, te lo estoy poniendo ahí en la diapositiva. Recuerden que sale el negro, entre el chino, ¿ya? Porque la migración china seguía llegando y eran el reemplazo de la mano de obra de los negros. Entonces, eso quiere decir que en esta ley se beneficia mucho el hacendado, quien tiene mano de obra fuerte, barata, ya barata, y una compensación por liberar a los esclavos. Gana el gobierno porque tiene la imagen del libertador ya, de la esclavitud, pero muchos esclavos viejos no les conviene esta situación, es parte de la realidad. Y del tema del tributo indígena, por eso está bien porque se eliminó el tributo indígena, porque era un tributo claramente racista que solamente afectaba al indio por ser indio. Y la respuesta es sí, ya, pero lo que también hay que tomar en cuenta es que la eliminación del tributo indígena generó una segunda condición. El Estado peruano, del Estado peruano, no se olviden, y eso lo hemos visto antes, en la época del caudillismo militar, sus principales ingresos venían del tributo indígena. Pero el tributo indígena pasó a representar ya solamente el 6% de los ingresos del Estado. El gobierno dijo, por cuestiones políticas yo puedo prescindir de esos 6%, porque tengo un montón de plata por el guano, ¿ya? Y esto que no cobro acá, lo termino cubriendo con el dinero que viene del guano. Y no hay problema, ¿ya? No hay problema. Pero siempre menciono que es una bomba de tiempo. Y es una bomba de tiempo, ¿por qué? Porque el Estado se hace muy guano dependiente. Va a terminar dependiendo de los ingresos del guano tremendamente y esto a la larga no va a generar problemas. Profe, ¿cuándo a la larga? Cuando ya no haya plata por el guano, ¿ya? De dónde se va a terminar consiguiendo ingresos, ya vamos a ver que esto va a generar muchos problemas luego todavía. Se creó el Consejo de Ministros, ya lo que implicaba que los ministros en teoría, ahora eran personajes políticos con poder autónomo y de decisión dentro de las medidas del gobierno. Pero como le estoy poniendo ahí, no fue real en la práctica. Todo era parte de esta imagen liberal de Ramón Castilla. Yo no tengo todo el poder, tengo un grupo de ministros que decían por sí mismos. Pero en la práctica seguían siendo secretarios, ¿ya? Seguían haciendo lo que Castilla le decía por su personalidad imponente y por el respaldo popular que venía teniendo. Después de 4 años de esa constitución liberal, donde se hablaba de que el Perú es un país liberal y con beneficios, con no solamente libertades económicas, sino también sociales, igualdad, esclavitud, no tributo para el indio, etc. Poco a poco la gente se fue olvidando que los conservadores eran malos y corruptos y demás. Una vez que se logró limpiar la imagen ya, de los conservadores, ¿qué hizo Ramón Castilla? Apareció con una nueva constitución que le llamaba constitución moderada. ¿Por qué moderada? Porque beneficia tanto a los liberales como a los conservadores, profe. En los 4 años anteriores los conservadores no ganaron nada. Por supuesto, cuando Castilla liberó a los esclavos y pagó 500 pesos por cada uno de ellos, la mayoría de los hacendados beneficiados son conservadores. Entonces, repito, Castilla hizo lo mismo que en su primer gobierno. ¿Cuál había sido el error de Chenique? Beneficiar solo a los conservadores. Por eso es que los liberales le hicieron la bronca. ¿Qué hizo Castilla nuevamente? Repartió para todos. Y de esa manera todo el mundo estaba tranquilo. Esta constitución, la de 1860, va a terminar teniendo un proteccionismo económico y va a terminar siendo la que mayor cantidad de tiempo de vigencia tuvo en la medida de que ambos grupos se veían beneficiados, hasta el año 20, en que la cambia Augusto Beleguía en el 11. Vamos terminando con creo que es la última diapositiva, ¿sí? A ver. Por otro lado, estaba el gran negocio del guano. De eso no hay que olvidar. Justamente lo mencioné la vez pasada cuando hablamos de las características generales de la prosperidad falacia. A ver, desde el año 49, no se olviden que el comercio del guano era manejado por parte de la Casa Gibbs, ¿ya? Y durante 10 años así se produjo y hubieron grandes ingresos para el Estado, ¿ya? Y préstamos también en gran cantidad. Pero, desde que Castilla asuma la presidencia, el sector liberal, ya, de los comerciantes va a terminar diciendo, nosotros solamente le vendemos a Estados Unidos. Ya tenemos plata, ya, para poder entrar, digamos, a un negocio mucho más grande.
pero no tenemos el control urbano. Entonces se va a comenzar a generar toda una política de comunicación social a través de los medios de prensa para ir generando, ya, para ir generando esta conciencia entre la población de que el guano es peruano. Y si el guano es peruano, entonces los peruanos debemos beneficiarnos de la comercialización del guano, ¿ya? ¿Por qué tú, poblador común y corriente, no te beneficias? Porque el guano lo venden los extranjeros, ¿ya? Si lo vendieran los peruanos, ¿ya? Si lo vendiéramos nosotros, siempre se va a utilizar nosotros, si lo vendiéramos nosotros, habría beneficios para todos. Porque se va generando esta idea de que el guano es de nosotros, el guano debe ser aprovechado por los empresarios nacionales, que el gobierno peruano lo debe respaldar para que todos nos veamos beneficiados. Y la opinión pública que se generó fue tan alta que hasta protestas en las calles se terminaron haciendo en contra de la exportación del guano por parte de capitales extranjeros. ¿Cuál fue la situación? La situación fue de que ante tanta presión, los hijos del Perú, ya, los hijos del Perú, o los hijos de la patria, los HDP, ya, lograron que Ramón Castilla se doblegue y Ramón Castilla termine eliminando el contrato Gibbs y dándole la comercialización del guano a los empresarios peruanos organizados a través de la Sociedad Peruana de Consignatarios. Ellos ahora manejan el control del guano, de la venta del guano a todo el mundo, sobre todo en Inglaterra, que es el gran mercado, y se van a terminar haciendo más ricos de lo que ya eran, generando lo que normalmente se le conoce como la plutocracia peruana del guano, ¿ya? O sea, el poder de estos adinerados vendedores del guano peruanos como Manuel Pardo y Lavalle, por ejemplo, ¿ya? Y los que van a estar con él en lo que posteriormente conocemos como el Partido Civil. Ahora, en el plano internacional, ¿qué sucede? Me voy a lo último primero, ¿ya? Recuerden que Ramón Castilla en su primer gobierno tiene este Congreso americano con la idea de apoyarse mutuamente, tanto económica como militarmente, y defenderse ante agresiones extranjeras. Bueno, para esta segunda etapa de su gobierno ya se había observado en la práctica ya el neocolonialismo, el imperialismo, la expansión europea, sobre todo, ya, con intentos de tomar territorios en otras partes del mundo. Un ejemplo de esto fue México, que se estoy poniendo acá en el segundo check. ¿Ya? ¿Qué pasó? La Francia dirigida por parte de Napoleón III va a terminar argumentando que México le tiene una deuda que no le está pagando y se le pidió que pague. Y como México de Benito Juárez no tuvo para poder pagar, a Francia no se le ocurrió mejor idea que invadir México. ¿No me pagaste mi deuda? Te invado, ¿no? Te invado. Y se terminó generando el Imperio Mexicano, ¿ya? Con presencia francesa. Hubo una reacción de muchos países de América Latina, ¿ya? Por ejemplo, Perú, con Ramón Castilla, manda la misión Corpancho, de apoyo militar para poder enfrentar a Francia ante el invasión mexicana. Punto, ya, punto. Pregunta examen de admisión del Callao, ¿ya? ¿Cuál fue el objetivo del Perú o de Francia al invadir México? Bueno, era un mercado, eran recursos naturales, pero hay que tomar en cuenta el vecino que tiene México. Al norte de México está Estados Unidos. Y Estados Unidos era un país que amenazaba con su expansión comercial. Profesor, entonces, ¿por qué Estados Unidos no interviene en México para poder ayudarlos y por qué tiene que hacer el Perú? Lo que pasa es que en ese mismo contexto en la que Francia invadía México, Estados Unidos estaba en una guerra interna, que es la Civil War, ¿ya? O la guerra civil norteamericana. Entonces, cuando los norteamericanos acabaron su guerra, intervinieron militarmente en México, votaron a los franceses y dieron libertad a ese país, al que le quitaron la mitad de sus territorios de pasadita, ¿ya? Así nomás, un poquito, ¿ya? Pero es parte de este proceso. Por otro lado, dice acá, hay un rechazo por parte del gobierno peruano al intento de empresarios norteamericanos de imponer un gobierno monárquico en Nicaragua. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? Lo mismo, deudas, ¿ya? Empresarios norteamericanos, ya capitalistas con mucho dinero, comienzan a exportar capitales y préstamos a Nicaragua. Como no les pagaban, le dijeron, mira, ¿sabes qué? Tú tienes un gobierno ineficiente, vamos a crear una monarquía que esté ligada a nuestros intereses. Y como Nicaragua no tenía mucho que hacer, porque no tenía tanta fuerza, ¡pum! Perú se puso al frente. ¿Ya? Perú pechó. Y Perú terminó diciendo, aguanta, aguanta, no te metes con Nicaragua, te metes conmigo. Así que, gobierno norteamericano, o controlas a esta gente o no te vendo guano. ¿Ya? Era tanta, ya tanta la importancia del guano que pudimos doblegar, ya pudimos presionar al gobierno norteamericano para que evite que estos empresarios suyos se metan en Nicaragua. Pero era un país de respeto militar y diplomáticamente, porque había plata, porque había guano, porque había armas, ya, porque había armas. Ahora, el mejor momento, digamos, de imposición del poder peruano fue en la denominada guerra con el Ecuador.
Yo siempre la pongo entre comillas, porque hay una declaratoria de guerra, pero no hay acciones bélicas. No hay acciones bélicas. Te hago conocer o te recuerdo lo que sucede acá. Así como México tuvo una deuda y con Francia y no la pagó, Ecuador también tenía una deuda con Inglaterra y no la había pagado. Y los empresarios ingleses plantearon una idea bien simple. Mira, o me pagas o me das territorios. No pido el control de tu país. Me pagas o me das territorios. Entonces, un grupo de miembros del poder político, terminaron diciendo, bueno, hay que entregar territorios. ¿Ya? Vamos a dar territorios. El problema es que le dieron territorios a Inglaterra que estaban en el sur del Ecuador. Territorios que estaban en disputa diplomática con el Perú. ¿Ya? Y le terminaron dando territorios ecuatorianos y territorios que nosotros reconocíamos como nuestros, territorios peruanos. Eso fue lo que se le dio a Inglaterra. Y cuando el Perú se enteró, a Ramón Castilla le molestan dos cosas. ¿Ya? Le molestan dos cosas. Uno, que se dobleguen los países americanos ante las potencias europeas extranjeras. Y segundo, que entreguen sus territorios por esa doblegación y peor, que entreguen los nuestros. Por esa misma situación, el Perú, ¿qué cosa fue lo que hizo? ¿Qué pasó en el Ecuador? Al interior del Ecuador, le estoy poniendo ahí en el segundo punto, se generó un conflicto armado, ¿ya? El presidente terminó siendo rechazado por otros dos caudillos militares, quienes consideraban esta medida absurda y se produce una guerra civil interna por esta medida que se había establecido. Pero como el Perú también era afectado por esta propuesta, el gobierno peruano dijo, necesitamos que Ecuador solucione este problema, pero para que lo solucione, tiene que haber un presidente que diga lo que va a suceder. Así que el Perú le dijo a Ecuador, oye, soluciona tu problema, man. Ya, y no entregues mis territorios, ni los míos ni los tuyos, no entregues nada. Si necesitas plata, yo te voy a terminar apoyando, pero no entregues nada. Y como ellos se peleaban entre ellos, entonces el Perú, ¿qué hizo? Agarró su fuerza naval y la puso al frente del puerto de Guayaquil. ¿Ya? Nuestra fuerza naval de guerra, la pusimos ahí. Y le dijimos a Ecuador, mira, yo estoy acá al frente, compadre. Si no solucionas sus problemas internos y no solucionas el problema de territorios, te voy a invadir. ¿Ya? ¿Qué cosa hicieron los ecuatorianos? Se siguieron peleando, se siguieron peleando. ¿Qué hizo el Perú de Ramón Castilla? Tercer anuncio, agarró sus tropas y las desembarcó en Guayaquil. Ya estoy en tu país, ya te invadí y te voy a hacer la guerra y te voy a destruir si no solucionas tu problema. Así que es ahí donde los ecuatorianos decidieron conversar entre ellos, nombraron a un presidente, a Flores, ¿ya? Y lo que se le va a terminar diciendo él es lo siguiente. ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes deudas que pagar? ¿Cuánta plata debes? Tanto, perfecto, yo te la presto. ¿Ya? Toma plata, ya toma plata, paga tu deuda, toma plata, compra armamento y mantente tú en el gobierno y yo soy tu padrino, yo te estoy ayudando. ¿Ya? Pero no entregué mis territorios. Y así fue lo que pasó. En el Tratado de Mapasingue, Ecuador no cedió los territorios, no le quitamos territorios cuando pudimos hacerlo, ¿ya? Y se acabó la guerra contra el Ecuador. En la evaluación, el segundo gobierno en Castilla nuevamente había vuelto a la estabilidad política nacional e internacional, pero ya no va a tener más tiempo de poder. ¿Ya? Cuando acabe el gobierno de Castilla, entra Miguel San Román. San Román va a gobernar un año, meses, ¿ya? Porque termina falleciendo y Castilla era el presidente del Congreso. Pero eso ya es parte de lo que nos corresponde ver la próxima clase. La próxima clase tenemos que ver gobierno de San Román, gobierno de PC, guerra contra España y el gobierno de Mariano Ignacio Prado, ¿ya? En su primer gobierno. Así que eso es lo que nos corresponde ver esta semana, muchachos. A ver, vamos a ver cómo estamos de tiempo. 48, como nunca me ha sobrado tiempo. Entonces vamos a ver tus preguntas. A ver, ¿qué van soltando ustedes de preguntas por ahí? Extras. Dice, ahora poco le hacen caso a Perú. El Perú no es un país que tenga el poder para poder presionar y poder ejercer este poder sobre otras regiones. Hemos perdido esa capacidad. A ver, abren sus preguntas, ya su material de preguntas de las dirigidas para terminar viendo algunos datos ya, en los minutos que nos quedan. Creo que por acá lo descargué también.
¿Se logra ver la dirigida, no, muchachos? Díganme en el chat si se ve, por favor. ¿No se ve? Ya, vamos a compartirlo. Ahora, ¿se ve o no se ve? Ahora sí, chévere. Ya. Ya, aquí está. Dice, señala la alternativa correcta respecto a los hechos relacionados al aspecto económico durante el primer gobierno de Ramón Castilla. A ver, dice, no se requirieron nuevos préstamos internacionales ya que todos nuestros ingresos provenían del guano. Falso. Te había mencionado que se había establecido la, la conversión de deuda interna en deuda externa, así que sí habían nuevos préstamos internacionales. Teníamos plata, pero eso no significa de que no hayamos tenido o que hayamos tenido liquidez inmediata, pero se terminó estableciendo este tema de los préstamos externos. Entonces la una es falsa. ¿Ya? Dice, dos, la explotación y la venta del guano se realizó a través del sistema de consignaciones. Claro, había la consignación de la venta directa y la consignación real con la casa Gibbs que se hace durante el gobierno de Ramón Castilla. ¿Ya? De la dos sí es verdad. La 3 me dice el establecimiento de la ley de la consolidación de la interna, principalmente contra durante la guerra de independencia. Sí. Recuerden que no solamente se le pagó a los peruanos, también se le pagó a Chile, Argentina y Venezuela y a la Iglesia Católica por haber respaldado el proceso de independencia. 4. Se estableció entre 1846 y 47 el primer presupuesto nacional. Sí, ya desde ahí comienza el presupuesto. Entonces, en la pregunta número 1, la clave es la B de bandera. ¿Ya? No se olviden, ¿eh? En la 1 es la B de bandera. Me están preguntando. 1, B de bandera. 2. Respecto al primer gobierno de Ramón Castilla, marque verdadero o falso según corresponda. ¿Ya? A ver, ¿se fortalece el Estado acabando con los poderes fácticos locales a través de la multiplicación de municipios? Verdadero. ¿Ya? Recuerden que ahora el Estado va a terminar teniendo presencia y el poder del cacique, el poder del bandolero, el poder del hacendado disminuye en comparación al poder del Estado. 2, ya 2. ¿Se mandó a construir el primer ferrocarril del Perú que cubrió el tramo Lima-La Oroya? No, es el ferrocarril central, ya, o el Tren Macho, y eso es la época de José Balta. El primer ferrocarril es de Lima a Callao, ¿ya? Entonces la segunda es falsa. Entonces ya con eso tenemos clave, porque tenemos verdadero o falso. La clave es la D. La 3 me dice, ¿se firmó el contrato Gibbs considerado como el más ventajoso del sistema de comercio urbano? Sí. Castilla compró la estabilidad política repartiendo dinero y cargo entre aliados y depositores también. Así que la clave es la D de dedo. En la 2, la D de dedo. ¿Ya? Pregunta 3 me dice, en relación al debate doctrinario desarrollado durante el primer gobierno de Castilla, marque verdadero o falso según corresponde. 1. El Colegio de San Carlos fue el centro de difusión de las ideas conservadoras. El Colegio de San Carlos conservador sí, ya sí, porque ahí está Bartolomé Herrera. Y los hermanos Gálvez en el Guadalupe. Entonces la primera es verdadera. Dice, a ver, 2. Los hermanos Gálvez junto a Benito Lazo sustentaban la idea de la soberanía popular. Sí, ellos defienden la idea liberal y es de la soberanía popular. 3. Bartolomé Herrera fue un duro opositor de la soberanía e inteligencia. No, al contrario, él es el principal defensor de esa propuesta. Entonces, esa tercera es falsa. Y la cuarta dice, el Colegio Guadalupe fue la trinchera ideológica de la oposición liberal. Sí. Es más, el Colegio Guadalupe, no sé si lo conocen, está actualmente en la avenida Alfonso Ugarte, pero antes el Colegio Guadalupe, su sede estaba en la casona de San Marcos, ¿ya? A la espalda. Mientras que el Colegio de San Carlos estaba en lo que es el edificio ese grandote que está frente al hueco, que antes fue el Ministerio de Educación. Ahí estaba, a la espalda de ese edificio. Entonces, las peleas no solamente eran intelectuales, ya entre la idea liberal y conservadora, o si el indio debe tener derecho al voto o no, si el respeto a la Constitución. La pelea se hacía en las calles, los estudiantes y los profesores se agarran a piedrones en las calles y se agarran a golpes, ¿ya? Eran las peleas clásicas de los colegios de los años 90, ya así era más o menos lo que pasaba en esa época.
Pregunta 4 me dice, entonces en la pregunta 3 no te olvides, la clave es la D de dedo, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Pregunta 4 dice, según la investigadora Natalia Sobrevilla, durante varios años la Casa Gibbs dominó el comercio peruano dándole al Perú suficientes ingresos para saldar su deuda y levantar nuevos préstamos. Entre 1850 y 70, el Perú logró conseguir en préstamos más que cualquier otro país latinoamericano. Eventualmente, la deuda creció de tal manera que se convirtió en impagable. Y después de la guerra con Chile, y después de la guerra con Chile, sin más guano ni nitratos, como el salitre que se perdió, la única garantía que quedaba eran los ferrocarriles. Por eso es que se firma el contrato Grace. Y en el contrato Grace se termina entregando la concesión por 66 años de los ferrocarriles. ¿Ya? Dice acá, ¿qué sector del Estado peruano se enriqueció más a raíz de la firma de consignaciones del guano con la Casa Gibbs? Bueno, dice, ¿qué sector del Estado peruano se enriqueció más? Dice, ¿qué sector del Estado? ¿Ya? Del Estado. No dice qué sector de la población peruana. Dice, ¿qué sector del Estado? Ahí dice, burocracia militar, hacendados, burocracia civil y consignatarios nacionales. El consignatario nacional no le pertenece al Estado, son empresarios, ¿ya? Son empresarios privados. Pero recuerden algo que vimos la vez pasada en pregunta de examen de admisión. Recuerden que la mayor cantidad de gastos de la época del guano se obtienen se va a terminar estableciendo en el aumento de la burocracia civil. Entonces la clave termina siendo la C de casa. Pregunta 5 dice, son elementos comunes de la política económica dirigida por los primeros gobiernos de la prosperidad falaz. Dice, mayor gasto público, sobre todo en burocracia civil. Sí, es ahí donde más se gasta, el aumento de los municipios. Reconocimiento y cumplimiento del pago de la deuda externa, ¿ya? Y la respuesta es sí, deuda externa y deuda interna, por los que apoyaron la independencia. Creciente gasto público en armamentismo, sí, esa es una política de Estado para aquella época. Entonces la clave es la C, 1, 2 y 3. Dice, el Perú no cedió ningún territorio al Brasil, porque ya habíamos manifestado Tabatinga, que era portuguesa primero y brasileña después. Aquel lugar estaba colonizado por los portugueses y ni España había llegado a esas alejadas comarcas. De fijarse el uti possidetis, ya en 1810 igual Tabatinga hubiese quedado en poder del Imperio de Brasil. Además, los demarcadores del Tratado de San Ildefonso no delimitaron esa parte de la frontera, como si lo hicieron más al sur, en la boca del río Yavarí con el Amazonas. Dice, y no la delimitaron porque los portugueses se negaron a entregar Tabatinga, que de acuerdo al tratado debería pertenecer a España, pero como el Tratado de San Ildefonso era preliminar para ajustar los dominios y no había uno definitivo, la frontera quedó sin demarcar en ese sector. La importancia de la Convención del 51, que es que Brasil reconoce al Perú el territorio al oeste de la línea de Apaporis, de Tabatinga, y asimismo reconoce al sur de Tabatinga la demarcación ya realizada por San Ildefonso, que corre en el río Yavarí. ¿Ya? Datos, datos, datos. Dando inicio hacia la consolidación de una parte de nuestra Amazonía. De lo señalado, y eso es lo que le estaba explicando en la clase, de lo señalado por el autor, podemos concluir que el Tratado de Herrera, Ponte y Ribeiro, conocido como la Convención, resuelve. ¿Y qué cosa es lo que resuelve? ¿Qué cosa es lo que establece? Dice, un antiguo conflicto de límites entre estados de Perú, Brasil y Bolivia. Bolivia no tiene nada que ver en este problema. B, conceder la soberanía sobre el trapecio amazónico al Estado peruano. El trapecio amazónico, no, el trapecio es lo que le entregamos ¿a quién le entregamos el trapecio amazónico? A Colombia, pues es más adelante, ¿ya? Eso no tiene nada que ver ahí. Dar acceso al Estado peruano a un importante espacio amazónico antes olvidado. Eso es lo que le decía. Lo que planteaba el gobierno en todo el discurso anterior es que ese territorio, si bien no estaba muy bien delimitado, era nuestro, pero no estaba muy bien delimitado, Brasil lo tenía en sus manos. Así que en realidad no estamos perdiendo, ya no estamos perdiendo, estamos ganando. Entonces el argumento que se venía dando. Entonces la clave es la C, dar acceso al Estado peruano a un importante espacio amazónico. A ver, datos, otro texto grande, ya para llegar a conclusiones. Según el antropólogo Carlos Miranda de Loaiza, en el portal Espejo del Perú, se sabe que ingresaron a nuestro país alrededor de 12.000 inmigrantes alemanes, producto más que todo de una inmigración espontánea que se inició desde mediados del siglo XVIII y se prolonga hasta nuestros días. Hoy en día ingresan, atraídos por biodiversidad, ecología, turismo, vivencial, cultura, etcétera, más de una inmensa cantidad de alemanes. Más del 90% se sentaron definitivamente. Según nuestro trabajo, los peruanos de origen alemán oscilan en 270.000 personas o descendientes de estos migrantes en la actualidad, que son menos del 1% de la población peruana. La pregunta es, ¿en qué época del Perú republicano del siglo XIX se pone una política a favor de la inmigración de dicha población alemana? José Rufino Echenique en la época de la prosperidad falsa, ¿ya? Entonces,
La respuesta es a inicio de la prosperidad falaz, porque Echenique es el segundo presidente. La C. Vamos, 3 más. Dice, en plena guerra civil, José Rufino Echenique y Castilla, entre estos dos, este último tomó como estrategia para ganar respaldo popular a su causa la propuesta de abolir la esclavitud y eliminar la contribución indígena. Esta última generó a mediano plazo eliminar la contribución indígena, que el gobierno se haga muy dependiente de los ingresos del guano. Y la clave está en mayor dependencia fiscal de los ingresos del guano. La clave C. Pregunta 9. En el segundo gobierno de Ramón Castilla se va a enfrentar a Ecuador y la causa de esta guerra se debió a. En el segundo gobierno, Ramón Castilla se va a enfrentar al Ecuador y la causa de esta guerra fue, bueno, que Ecuador estaba entregando territorios nuestros a los ingleses. Dice que el gobierno ecuatoriano había ofrecido territorios peruanos a sus acreedores ingleses. La clave C. Y la última, dice, durante el segundo gobierno de Castilla, los hijos de la patria exigían el control del guano para su comercialización y el presidente le dio el control de este negocio para mantener estables relaciones políticas. Ellos se organizaron a través de la Sociedad Nacional de Consignatarios, que es la clave B de besito. Así que este es tu avance para la semana. La siguiente semana tenemos que hacer, te decía hace un rato, desde San Román hasta el periodo del primer gobierno de Marina Ignacio Prado. Así que vengan repasándome esos temas, por favor, y nos vemos la siguiente semana. No sé si tienes alguna pregunta que dejó por ahí, no hay nada. ¿Ya? Así que nos vemos la siguiente semana. Cuídense, muchachos, sigan cuidando a la familia. Nos vemos hasta la